Bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este resumen del libro Epístolas de la Prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Esto es un libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por Leroy Bartel. Es un placer compartirles esta enseñanza, mis hermanos, y les animo para que se sigan esforzando en aprender más de la palabra del Señor. Recuerde que la manera de sacar el mayor provecho pues va a ser también leyendo su libro. El libro titulado Epístolas de la Prisión, escrito por Leroy Bartel. Y no olvide suscribirse al canal si todavía no lo hace, para que de esa manera reciba notificaciones de todos los futuros videos. Estamos entrando a una nueva unidad, mis hermanos. Vamos a estar aprendiendo acerca de la carta a los Filipenses. ¿Contado alguna vez cuál fue el gran mensaje de Pablo en esta grandiosa epístola a los Filipenses? Mis hermanos, pudiéramos resumirlo con esto. Él los anima a buscar la fuerza del Señor. Él los anima a ver sus problemas desde una perspectiva cristiana y los anima a regocijarse en el Señor. Filipos, mis hermanos, era una colonia romana próspera y muy influyente. Estaba localizada en la antigua Macedonia y esta iglesia era muy especial para Pablo. Los recuerdos de cómo fue plantada y de las personas que la componían eran cálidos y espléndidos. El encarcelamiento de Pablo le impidió visitarlos. Así les escribió una carta apostólica que irradia amor, amistad y preocupación por el bienestar de ellos. La nación de Filipos estaba enfrentando desafíos dentro y fuera de la iglesia. Había presión y persecución. Había una atmósfera competitiva y egoísta que envenenó el compañerismo. Los desacuerdos y los pequeños altercados perturbaban la hermandad. Y en esta carta, Pablo echa mano de su propia experiencia y situación en la prisión para poder animar a los creyentes de Filipos a mantener y recobrar su perspectiva. Él señala a Jesús como modelo de un líder siervo necesario en esta situación. La pasión de Pablo era que el progreso del evangelio no fuera entorpecido por acciones y actitudes de los cristianos profesantes de Filipos. Y a pesar de toda la preocupación pastoral, Pablo exhibe en la carta una atmósfera de regocijo radiante y triunfante. Entonces, mis hermanos, nos llama a mantener nuestra mirada en Jesús, seguir su ejemplo de servicio, ponerlo a Él en primer lugar en nuestra vida, orar por todas las cosas y sobre todo regocijarse en el Señor. Unidad 3 va a estar cubriendo los capítulos 10 hasta el capítulo 13 de nuestro libro de estudio. Vamos a comenzar con el capítulo 10, una introducción a Filipenses. Y recuerde, mi hermano, que aquí encontramos a Pablo en una prisión. Cuando él está escribiendo esta epístola, los creyentes de Filipos los encontramos luchando. El mensaje para ellos era que el tener a Cristo en nuestra vida trae una perspectiva diferente a las situaciones difíciles y produce una alegría inextinguible. En esta ocasión, el capítulo 10 contiene dos diferentes lecciones. La lección 10.1 se titula Asuntos Introductorios y nos va a llevar desde Filipenses 1, versículo 1 hasta el 11. ¿Qué es lo que podemos esperar de esta lección 10.1? Pues vamos a empezar hablando de los problemas de paternidad literaria y también la integridad de esta carta a los Filipenses. Estaremos aprendiendo acerca de la importancia de Filipos para Pablo. También vamos a estar hablando de las circunstancias detrás de Filipenses. Estaremos leyendo acerca del propósito de esta carta a los Filipenses y podemos mencionar algunos de esos propósitos, que es restaurar la perspectiva de ellos, dar un informe alentador, presentar una advertencia, enfatizar la unidad y expresar el agradecimiento. Con respecto al propósito de esta carta, esos son algunos de los temas dentro de ella. Temas principales de Filipenses, también hay dos que dominan a través de la carta: el gozo, regocijarse en el Señor, y número 2, el avance del evangelio. Estaremos cerrando esta lección con un bosquejo de Filipenses. ¿Cómo es que se puede bosquejear? En cuántas secciones y los temas principales. La lección 10.2, titulada Sentimientos profundos y oración por los cristianos, esta abarca de Filipenses 1, del 1 al 11. Empezamos ahí leyendo acerca de Pablo y de la manera en que inicia su carta, esa manera paulina característica. Vamos a estar analizando el primer versículo o primeros dos versículos donde Pablo comienza esa carta muy al estilo de él. También más adelante estamos leyendo acerca del agradecimiento de Pablo al comienzo de la carta. Estaremos viendo por lo menos 4 cosas de las que Pablo hizo o dio gracias en este pasaje y estaremos analizando cada una de ellas. Dar gracias por sus compañeros en el ministerio, expresar confianza en lo que Dios está haciendo en la vida de ellos, también permitir que los demás sepan cuánto se preocupan por ellos,
y también orar fervientemente por el bienestar espiritual de cada uno de ellos. Eso es lo que podemos esperar de este capítulo 10, mis hermanos. Vamos a dar comienzo ahora el capítulo 10, titulado Introducción a Filipenses, y empezamos con la primera lección, 10.1, Asuntos Introductorios. Y le recuerdo, tómese un tiempecito para pausar y leer Filipenses 1, del 1 hasta el 11. Pero ahora sí, 10.1, Asuntos Introductorios. Este comentario está escrito con la convicción que Pablo escribió la carta. Lo leemos de Filipenses 1.1. Pablo y Timoteo empieza diciendo ahí: se asume la integridad de Filipenses como un documento completo. Y aunque Pablo usa las palabras por lo demás, hermanos, que en otras versiones aparece como finalmente, esto en el versículo 3.1, y no termina inmediatamente esta carta. Da paso a la suposición de que es una añadidura de un documento separado por un autor diferente. Pero Pablo pudo haber sido dirigido por el Espíritu Santo para considerar otro problema o dar información adicional que le llamó la atención después de haberse dispuesto a terminar la carta. Como muchos bien saben, que han escuchado numerosos sermones que incluyen 2 o 3 conclusiones, todas encabezadas con la expresión finalmente. El final de un mensaje no llega hasta que el predicador haya dicho todo lo que la ocasión le permite a su corazón expresar, y Filipenses es un registro de que Pablo tenía esta práctica. El primer tema clave de esta lección es la importancia de Filipos para Pablo. Filipos era una ciudad importante dentro del antiguo mundo romano. Era una ciudad próspera, una ciudad gentil localizada al noreste de Grecia, en la Vía Ignacia, una importante carretera que unía los mares Egeo y Adriático, y esta ciudad era la entrada hacia el este. Su cultura era griega y se enorgullecía de su estatus como una colonia romana. Políticamente era como Roma en todo sentido. Tenía leyes romanas, los residentes eran ciudadanos romanos y no pagaban impuestos, y tenían todos los derechos y privilegios de Roma. Religiosamente reflejaba la diversidad pagana de su población. Pablo visitó Filipos en su segundo viaje misionero, como 10 años antes de escribir esta carta, y Pablo y sus acompañantes habían viajado a través de la antigua Frigia y Galacia predicando el Evangelio. Ellos querían ir a Asia Menor, pero el Espíritu Santo les advirtió que no lo hicieran. De ahí ellos trataron de entrar en Bitinia, pero otra vez el Espíritu no lo permitió. Una noche en Troas, Pablo vio una visión de un hombre macedonio que estaba de pie y le imploraba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto en Hechos 16:9. Y esto, mis hermanos, selló la voluntad de Dios para Pablo. Él se dirigió a Macedonia. Cuando llegó a Filipos, su población era en una mayoría gentil, y el hecho de que no había ninguna sinagoga en la ciudad nos indicaba que posiblemente había muy pocos judíos viviendo ahí. Hechos 16 nos cuenta de 3 sobresalientes experiencias de conversión que dieron nacimiento a la iglesia en Filipos. Primero, el Señor abrió el corazón de Lidia, esto en Hechos 16:14. Ella era una exitosa mujer de negocios y su familia completa se convirtió al Señor. La siguiente fue la liberación de una muchacha poseída por un demonio, que era una adivina, y aunque el texto bíblico no lo afirma, se podría asumir que la muchacha se convirtió. Tal conversión resultó en azotes y prisión para Pablo y para Silas, pero Dios los libertó milagrosamente de la prisión, llevando a la conversión de una tercera persona, quien fue el guardia de la cárcel y de su familia. Clemente, Evodia y Sintique, quienes son mencionados en esta carta, pueden también haberse convertido por ese tiempo. La congregación de creyentes en Filipos era especial para Pablo. Lucas, el médico personal de Pablo y miembro principal de su grupo ministerial, parece haber quedado allí para continuar el ministerio durante varios años. Lucas deja de usar la palabra nosotros en Hechos 16:17 y no la usa de nuevo hasta el capítulo 20, versículo 5. Entender que dejó de acompañar a Pablo durante lo que siguió después de eso. Y Pablo mantuvo un interés especial y contacto amistoso con esta iglesia durante los años intermedios. Ellos le enviaron ofrendas monetarias en varias ocasiones. Pablo hasta presumió su generosidad con otras iglesias. Y esta congregación fue más allá al enviar a Epafrodito, un representante personal de ellos, para ministrar las necesidades de Pablo mientras que él estaba en prisión. Esta carta transmite la calidez de la amistad verdadera. De hecho, un examen de su contenido y forma nos revela que Filipenses tiene muchas semejanzas con otras cartas de amistad en el antiguo mundo romano. El otro tema clave de esta lección son las circunstancias detrás de Filipenses. Pablo se encontraba en prisión, en cadenas, y más probablemente él estaba en Roma. Debido a su relación estrecha con la iglesia en Filipos, su corazón estaba lleno de agradecimiento, de confianza y de amor para los creyentes allí.
Ellos eran personas piadosas, pero necesitaban más amor y discernimiento para vivir justa y provechosamente. Pablo no había oído de ellos por un buen tiempo, pero sabía que estarían preocupados por él, y él confiesa que les extraña esto en los primeros versículos de la carta, y también confiesa que espera recibir informes acerca de ellos y a su tiempo poder verlos. Y aunque él estaba en cadenas y enfrentaba adversidad y ataques personales, estaba bien ocupado aprovechando las oportunidades de compartir a Cristo con aquellos que se encontraban alrededor suyo. Pablo estaba en peligro de ser ajusticiado, pero estaba confiado, optimista acerca de su futuro y lleno de resolución. Encontraba a Pablo preocupado por los informes que había escuchado acerca del estado de ánimo de los creyentes de Filipos. También estaba preocupado por ciertas actitudes que existían dentro de esa iglesia. La iglesia estaba siendo dividida por desunión, por egoísmo, por diferencias de opinión, por su orgullo. Se habían introducido quejas y discusiones. La preocupación de Pablo se extiende hacia la actitud de ellos para con Epafrodito, que el corazón de Pablo estaba lleno de preocupaciones, aún indignación por aquellos que perturbaban el cuerpo de Cristo, y en particular estaba preocupado por los desacuerdos entre dos miembros antiguos de la iglesia. La iglesia estaba perdiendo el rumbo, mis hermanos, olvidando lo que se les había enseñado, y esta situación motivó a Pablo a escribir la carta. Después de tratar con los problemas que le preocupaban, él termina la carta con un profundo agradecimiento, una amistad intensa y gran contentamiento en Cristo. El propósito de Filipenses es el siguiente tema clave de esta lección, pues haciendo un examen cuidadoso a la carta de Pablo a la iglesia de Filipos nos da una clara imagen del propósito por el cual fue escrita esta carta. Mire, tenemos algunos que comentan ahí en el libro. Primero, pues fue para restaurar la perspectiva. Pablo quiso ayudar a los creyentes a poner las circunstancias de ellos y las de él en la perspectiva correcta. Ellos encontraban difícil entender por qué Pablo estaba en prisión. Después de todo, él era un siervo fiel de Dios y él era un apóstol. Sus circunstancias solo complicaban los asuntos. Ellos trataban de vivir para Dios. Entonces, ¿por qué experimentaban persecución y dificultades? Su pérdida de perspectiva se comenzaba a mostrar en pequeños desacuerdos e insatisfacciones. Pablo sabía, mis hermanos, que al recordarles su relación con Cristo, traería perspectiva a la situación que afrontaban y también les daría gran gozo. El otro propósito es dar un informe alentador. Pablo quería actualizar a los creyentes en cuanto a las circunstancias que él estaba atravesando. Otra vez, él era ahí el objetivo de las preocupaciones de ellos. ¿Cuál mal lo estaba pasando? Él quiso que supieran la situación verdadera. Dios estaba usando las circunstancias de Pablo para poder extender el evangelio. Y Pablo también quiso que ellos supieran lo que había pasado con Epafrodito. La iglesia había enviado a Epafrodito a Pablo con dinero, pero Epafrodito no había vuelto. Pablo les escribió para avisarles lo que había pasado con este hermano y animarlos a recibirlo con respeto. El otro propósito de esta carta que encontramos, mis hermanos, también va a ser presentar una advertencia. Pablo sintió la necesidad de advertir a estos creyentes acerca de las influencias destructivas, tanto dentro como fuera de la congregación, que de ser desatendidas podrían destruir la congregación o volverla ineficaz. El otro propósito era enfatizar la unidad. La resistencia al evangelio venía de afuera. Los desacuerdos y las actitudes incorrectas dividían a la iglesia, y Pablo escribió para animarlos a mantenerse firmes y presentar un frente unido en contra de los ataques que enfrentaban. Por último, el propósito era expresar agradecimiento. Finalmente, Pablo quiso que los creyentes supieran cuánto agradecía su sentida preocupación por el bienestar de él, expresada a través de una ofrenda sacrificial que fue entregada a Pablo por medio de Epafrodito. El otro tema clave de esta lección nos habla de los temas principales de la carta a los filipenses. Hay dos temas importantes que dominan esta carta. Primero es el gozo, regocijarse en el Señor. Y aunque restaurar la perspectiva ante circunstancias difíciles parece ser el objetivo de Pablo, el tema principal de esta carta es el gozo en el Señor. Este tema se recalca al menos 16 veces por el uso de varias formas de la palabra gozo o regocijo. El gozo es como los creyentes responden a las circunstancias difíciles.
Pablo no trepida en usarse a sí mismo como un caso de estudio. Este gozo no es simplemente un sentimiento, es una actividad que fluye de una realidad interna. Pablo les dice: gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor siempre. Independientemente de lo que es la vida cristiana, debe ser una vida de gozo. A pesar de las circunstancias o los problemas que enfrentamos, nuestra alegría se encuentra en el Señor. El siguiente tema principal de esta carta es el avance del Evangelio. La principal preocupación de Pablo era que el Evangelio fuera predicado, independientemente de los retos que enfrentaba la iglesia. Él estaba agradecido por la participación de los creyentes en el Evangelio a través de los años. Su preocupación era por el testimonio de ellos y su impacto en la eficacia del Evangelio. Pablo miró sus propias prisiones como una oportunidad para la defensa y confirmación del Evangelio. Él estaba decidido a ir y predicar el Evangelio a pesar de lo que le había sucedido. Jesucristo era el centro de su vida, y Pablo consideró todo lo de este mundo como pérdida en comparación con el conocimiento más pleno de Jesús. Cuán fervoroso es su compromiso con el avance del Evangelio. ¿Cómo ve usted, mi hermano, sus circunstancias presentes a la luz de promover el Evangelio? ¿Qué estaría usted dispuesto a hacer personalmente y en ocasiones con otros para extender el mensaje y salvaguardar la influencia de este mensaje? Buenas preguntas que debemos de hacernos. El último tema clave de esta lección es el bosquejo de Filipenses. Filipenses se puede bosquejear en 9 diferentes categorías principales. La primera de ellas, pues vemos que Pablo comienza con sus saludos cristianos. Esto abarca Filipenses 1 del 1 al 12. Luego de los versículos 3 al 11 de ese mismo capítulo, el segundo tema en lo que se bosquejea es acción de gracias y oración por los creyentes de Filipos. Número 3, la siguiente división, sería Pablo, un modelo de perspectiva positiva en medio de circunstancias difíciles. Y este abarca desde Filipenses 1 del 12 hasta el 27. Luego, número 4, Pablo comparte lo que completaría su gozo. Esto abarca desde Filipenses 1:27 hasta Filipenses 2:18. Aquí hay subtemas, hay 2 de ellos: que ellos vivieran una vida digna del Evangelio y que ellos siguieran la actitud de siervo de Jesús. Luego, la siguiente categoría o el siguiente tema principal del bosquejo sería reconocimiento a 2 personas sobresalientes. Vemos que a través del capítulo 2, versículo 19 hasta el versículo 30, Pablo menciona a Timoteo, el representante personal de Pablo ante ellos, y también a Epafrodito, el representante de ellos ante Pablo. La siguiente es una petición de un amigo para recobrar la perspectiva. Este abarca desde el capítulo 3 hasta el primer versículo del capítulo 4. Y a través de esta división vemos una exhortación al regocijo, vemos una advertencia en cuanto a la influencia de falsos maestros, vemos que Pablo es un ejemplo en cuanto a recobrar la perspectiva. Vemos que continúan las advertencias y las exhortaciones, y un resumen, estad firmes en el Señor. Luego vemos que vienen exhortaciones finales. Esto es del capítulo 4, verso 2 al 9. Luego vemos agradecimiento por el regalo de ellos. Esto lo hace Pablo del capítulo 4, verso 10 al 21. Y se cierra la carta con los saludos finales, versículo 21 hasta el 23 del capítulo 4. Eso es lo que tenemos para la lección 10.1, que se titula Asuntos Introductorios. Este es un buen momento para pausar si lo necesita, y si no lo necesita, pues vamos a la lección 10.2, Sentimientos profundos y oración por los cristianos. Les recuerdo, como ya les dije, esta abarca Filipenses 1, versículos 1 hasta el versículo 11. Filipos era una colonia romana en la ciudad legendaria de Macedonia. Pablo había sido llamado a ministrar en esta ciudad por medio de un acto soberano de Dios. Recordará usted Hechos 16, del 6 al 10. Este había sido un lugar desafiador y de gran satisfacción para el ministerio de Pablo. Milagros notables y maravillas y historias de gracia habían ocurrido a partir del primer día en que él y sus acompañantes llegaron a Filipos. A pesar de que Pablo escribió esta epístola mientras estaba encadenado, un espíritu de gozo domina la carta. Es una carta personal de amistad y amor hacia la iglesia que ocupa un lugar especial en el corazón del apóstol. El primer tema clave de esta lección es: Pablo inicia su carta de una manera paulina característica. El saludo de Pablo a esta congregación, en su mayoría gentil, incluye una palabra normalmente usada para describir a Israel, el pueblo del pacto. Él se dirige a ellos como santos en Cristo Jesús.
Pablo identifica a Timoteo y a sí mismo como siervos de Jesucristo, introduciendo el modelo de liderazgo servicial que él recalca a través de toda la carta. Él no se refiere a su apostolado, así como lo hace en otras cartas. Él no está acentuando su autoridad, sino que está basando su petición en una amistad mutua. Luego él dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es un típico saludo gentil que es adaptado a los valores del cristianismo. Estas dos bendiciones resumen todo lo que encontramos en Cristo. Después de saludar a sus queridos amigos de esta manera afectuosa, Pablo expresa su agradecimiento por su asociación en el ministerio y su confianza en lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. Él les hace saber cuánto se preocupa por ellos y termina con una oración a favor de ellos. Aquí hay algo que debemos recordar. Los grandes líderes cristianos se preocupan profundamente por sus hermanos creyentes y quieren lo mejor de Dios para ellos. Los líderes cristianos hacen por lo menos 4 cosas de las que Pablo hizo en este pasaje. Número 1, los líderes cristianos dan gracias por sus compañeros en el ministerio. Pablo dice que agradece a Dios por los creyentes de Filipos, siempre que me acuerdo de vosotros, así dice el versículo 3, Filipenses 1:3. Él les había predicado 10 años antes. Sin duda que él recordaba que un día de reposo, él con sus amigos fueron al río y encontraron algunas mujeres en su lugar de oración. El Señor abrió el corazón de una mujer llamada Lidia y abrió el corazón de ella al evangelio. Y él también podía recordar a la muchacha esclava que fue liberada de un demonio. Probablemente él pensaba en el carcelero que le encerró después de ser golpeado, que fue salvo con toda su familia. Después fueron las ofrendas financieras que la iglesia de Filipo le había enviado en más de una ocasión. Él podía recordar que no enviaron solamente dinero, sino también enviaron a Epafrodito, una persona que trabajó para Pablo hasta casi dar su vida. Con cada recuerdo venía agradecimiento y oración. Qué maravillosa pauta personal es para nosotros el seguir tal ejemplo con aquellos que conocemos y amamos en el Señor. Agradecimiento continuo y oración gozosa. El compañerismo, koinonía en el griego, es una obra del Señor que trae un vínculo estrecho entre las personas. Cuando oramos juntos, planeamos juntos, damos juntos, servimos juntos, se crea este vínculo estrecho poco común. Estas eran personas que habían mantenido su amistad y su compañerismo desde el primer día hasta ahora, como leemos en Filipenses 1:5. La Biblia enseña que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El libro nos comparte lo siguiente: los nombres de muchas personas inundan mi mente de los años de servicio como pastor. Las personas con las que he trabajado, orado y enfrentado dificultades, personas que tengo en alta estima en la obra del Señor. Siempre que vienen a mi mente, doy gracias por ellas, recuerdo con dulzura su contribución. ¿Quién viene a su memoria en este momento, mis hermanos? Comience repitiendo los nombres. Levante su corazón a Dios en agradecimiento por ellos. Otra cosa que Pablo hizo, que los grandes líderes cristianos deben hacer, es expresar confianza en lo que Dios está haciendo en la vida de ellos. Esto en base de Filipenses 1:6. Ahí podemos ver que Dios había sido la fuente que había traído a estos creyentes al conocimiento de Él por medio de su Hijo Jesús. Este había sido su punto de partida, estar en Cristo. Pablo les asegura que Dios completaría lo que Él había comenzado en ellos por medio de su Hijo Jesús. Desde la cruz Jesús proclamó: consumado es, con respecto a la redención. Hebreos 12:2 afirma que Él es el autor y consumador de la fe. La confianza de cada creyente debe estar puesta en Jesús. Aquellos de nosotros orientados por la cultura occidental tendemos a ver tales palabras de certeza como aplicadas principalmente a nuestra salvación personal. Fácilmente pasamos por alto las pistas contextuales que hacen la aplicación primaria a la obra de Dios en el cuerpo colectivo de creyentes. Por ejemplo, su obra de consumación dentro de una iglesia o ministerio. Hacemos bien en recordar que la confianza de Pablo expresada en este pasaje no fue en primer lugar una confianza en los creyentes, sino más bien una confianza en Dios. Él tenía confianza en los creyentes, pero también conocía sus debilidades y problemas. Su confianza total estaba en el Dios Todopoderoso. Alabe a Dios por la seguridad de 1 de Tesalonicenses 5:23, 2 de Corintios 3:18, que nos recuerdan del asombroso poder de Dios para guardarnos y transformarnos. El autor del libro nos comparte aquí: tuve el privilegio de pastorear una iglesia grandiosa y próspera, pero no fue siempre de esta manera. Dios dio una visión. Luego personas maravillosas vinieron a compartirla conmigo. Empezamos pocos, oramos y buscamos a Dios juntos. Trabajamos duro. Dios hizo milagros maravillosos. Enfrentamos retos aparentemente abrumadores.
Satanás nos resistió de muchas maneras. Aún así tuve una profunda confianza, basada en el versículo 6 de este pasaje. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. La otra cosa que hizo Pablo, que los grandes líderes cristianos deben hacer, es permitir que los demás sepan cuánto se preocupa por ellos. Filipenses 1 del 7 al 8. Y debemos permitir que otras personas sepan cuánto las amamos y nos preocupamos por ellas. Pablo afirmó que los creyentes filipenses estaban en su corazón todo el tiempo, en toda clase de situación y circunstancias. ¿Por qué? Porque ellos habían sido participantes con él en propagar el evangelio y en la gracia de Dios, versículo 5 y versículo 7. La gracia de Dios había provisto lo que necesitaba para manejar esos asuntos victoriosamente. De hecho, sin importar lo que Pablo había pasado, esté ausente o presente, los creyentes habían tenido parte en el ministerio de él. Primera de Corintios 12, 21 al 26 declara que nos necesitamos el uno al otro, sí nos necesitamos. Y cada uno de nosotros somos indispensables para el otro, y por lo tanto, nos gozamos o sufrimos juntos. Pablo podía decir confiadamente, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Filipenses 1:8. La traducción de las palabras entrañable amor es muy fuerte en este versículo. El término es splachnon, que literalmente quiere decir intestinos, partes internas, entrañas o riñones, y se usa para señalar esos profundos sentimientos que tenemos cuando somos conmovidos hasta las lágrimas. Aquellos con los que trabajamos y compartimos la gracia de Dios representan mucho para nosotros. Pablo podría decir confiadamente, en otras palabras, tengo el mismo amor profundo por ustedes que Cristo tiene por los suyos. Pablo asegura es correcto sentir de esa manera por los compañeros siervos del Señor, hermanos y hermanas en Cristo. Expresar estos sentimientos profundos no es fácil para muchos de nosotros. Encontramos difícil mirar a los ojos de alguien por el cual nos preocupamos y decir lo que sentimos. Recuerdo a una mujer, dice aquí el autor del libro, compartiendo sus sentimientos hacia mi esposa y hacia mí, cuando dejamos la iglesia en la que estábamos pastoreando. Ella lo aplazó hasta el último minuto, pero al final lo hizo. Nos miró directamente a los ojos y nos dijo cuánto significaba para ella el haber servido como nuestra pastora de niños, cuánto habíamos contribuido para su crecimiento en el Señor, cómo habíamos ayudado a su esposo y a ella a través de las pruebas, y cuánto nos amaban. Nunca lo olvidaré mientras viva. A veces hasta lloro de emoción cuando me acuerdo de ello ahora. Una cosa que leemos de Filipenses 1 del 9 a 11 que Pablo hizo y que los grandes líderes deben hacer es orar fervientemente por el bienestar espiritual de los creyentes. Pablo oraba continuamente por sus compañeros cristianos. También oró para cosas específicas, para que se incrementaran en la vida personal y colectiva de ellos. Mire, por ejemplo, vamos a enumerar 4 resultados que Pablo quería ver. Él quería ver el amor unos por otros y al Señor. El núcleo de su oración, era de fundamental importancia. De allí fluiría todo lo demás. Pablo también oraba para ver el amor que el amor de ellos creciera en ciencia y en todo conocimiento. La palabra usada para ciencia significa un conocimiento personal profundo del Señor y una firme convicción que dirigía las relaciones entre sí y con su mundo. Conocimiento es percepción moral y espiritual. Por ejemplo, ser espiritualmente sabio y con discernimiento. El propósito o resultado cuádruple de todo esto sería lo siguiente. Número 1, que puedan discernir lo que es mejor, no simplemente lo bueno. Número 2, que puedan estar moral y espiritualmente preparados para el regreso del Señor. Número 3, que vivan vidas abundantes en fruto de justicia. Y 4, que hagan todo para la gloria y alabanza del Señor. El autor del libro cierra con esta historia. Dice, compré un peral y lo planté en el patio posterior de una casa que tenía. Cuidadosamente lo regué, lo fertilicé y comenzó a crecer. Llegó a madurar y producir peras. En todos mis años nunca había visto un pequeño árbol crecer como este. Produjo tantas peras que me alarmaba. Las ramas se doblaban por el peso del fruto. Las ramas estaban tan cargadas que tenía que ponerle un soporte para que no se rompieran. Coseché abundancia de fruta deliciosa de este árbol. Y esa clase de fructificación es lo que quiere Dios para nuestra vida. Esa clase de fructificación es por la que los verdaderos líderes cristianos oran a favor de la vida de aquellos a quienes sirven. Esa clase de fruto es la que todos deberíamos de anhelar. De esa forma, mis hermanos, llegamos al final de la lección 10.2, sentimientos profundos y oración por los cristianos.
y de esa manera pues también terminamos este capítulo 10 de nuestro libro de estudio titulado Introducción a Filipenses. En la lección 10.1 veíamos algunos asuntos introductorios. Por ejemplo, hablábamos de la paternidad literaria y la integridad de esta carta de los Filipenses. Veíamos lo importante que Filipos era para Pablo y el amor, el estima que él tenía por ellos. Veíamos también las circunstancias detrás de la carta, lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Aprendíamos acerca del propósito de Filipenses, enumerando algunos de los motivos para escribirla. Por ejemplo, restaurar la perspectiva, dar un informe alentador, presentar una advertencia, enfatizar la unidad, expresar agradecimiento, y nos acercábamos a cerrar la lección con los temas principales de Filipenses. Dijimos que había dos importantes que dominaban la carta. Número 1, el gozo, regocijarse en el Señor. Número 2, el avance del Evangelio. Cerrábamos esta lección con el bosquejo de Filipenses. Lección 10.2, sentimientos profundos y oración por los cristianos. Con base bíblica de Filipenses 1 del 1 al 11. Aquí empezábamos viendo la manera en que Pablo inició esta carta, una manera paulina característica. Veíamos 4 cosas que Pablo hizo en este pasaje que los grandes líderes cristianos deberíamos de hacer. Primero, en base de Filipenses 1, 3 al 5, es dar gracias por sus compañeros en el ministerio. Segundo, es expresar confianza en lo que Dios está haciendo en la vida de ellos, Filipenses 1, 6. Tercero, es permitir que los demás sepan cuánto se preocupa por ellos, Filipenses 1 del 7 al 8. Y por último, orar fervientemente por el bienestar espiritual de ellos, Filipenses 1 del 9 al 11. En base de eso, de esa oración, había algo que Pablo estaba pidiendo y el propósito que él estaba buscando. Él quería que los creyentes estaran en el amor los unos por otros y en el amor al Señor. También el amor de ellos que creciera, pero creciera en ciencia y en todo conocimiento. Y cerrábamos diciendo que el propósito cuádruple de esto sería que ellos pudieran discernir qué es lo mejor, no solamente lo bueno, que pudieran estar moral y espiritualmente listos y preparados para el regreso del Señor, que vivieran vidas abundantes en frutos de justicia y finalmente que hagan todo para la gloria y alabanza del Señor. Eso fue el capítulo 10. Dios les bendiga.